Satoshi Maníacos. Bienvenidos a una nueva entrega de Satoshi Manía Cripto, donde desentrañamos las claves del criptoespacio. Hoy, el mercado nos presenta movimientos significativos que podrían redefinir nuestras estrategias. Prepárense para un análisis profundo de las noticias más impactantes del día. Noticias cripto clave. Hong Kong aprueba ETFs de Bitcoin al contado, un hito para Asia. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, SFC, ha dado luz verde a los primeros ETFs de Bitcoin y Ethereum al contado, marcando un antes y un después para los mercados financieros en Asia. Esta decisión posiciona a Hong Kong como un hub financiero crypto-friendly, con la mirada puesta en competir con centros como Singapur, Dubái y eventualmente Wall Street. Este movimiento busca atraer flujos institucionales provenientes de la región de la Gran Bahía, una zona estratégica que incluye Shenzhen, Guangzhou y Macao, donde reside una de las mayores concentraciones de capital privado en el mundo. ¿Qué implica esto? Más liquidez para BTC y ETH directamente desde Asia. Mayor legitimidad ante ojos institucionales en un continente, que tradicionalmente ha estado dividido entre la adopción y la regulación restrictiva. Potencial presión geopolítica sobre Estados Unidos, para no quedarse atrás en la competencia criptofinanciera. Algunos analistas ya lo llaman el ETF al contado que presionará a BlackRock. Trump exime de aranceles a productos tecnológicos. En un anuncio sorpresivo y con tinte electoral, Donald Trump ha manifestado su intención de eliminar ciertos aranceles aplicados a productos tecnológicos clave. Esto incluye componentes electrónicos, hardware de minería y software especializado, lo cual podría tener un impacto directo sobre el ecosistema cripto. ¿Por qué importa esto para el criptoespacio? Un abaratamiento de equipos como ASICs y GPUs podría favorecer el crecimiento de operaciones de minería en Estados Unidos, manteniendo al país como potencia minera. Al facilitar el acceso a herramientas tecnológicas, se favorece el desarrollo de proyectos blockchain, DApps y protocolos DeFi locales. Esto también puede fomentar un ambiente más competitivo frente a China, que históricamente ha controlado buena parte de la infraestructura minera. Además, el tono pro-tecnología de Trump podría atraer votos jóvenes y tecnófilos en un año electoral donde el blockchain se perfila como tema político emergente. La Fed podría impulsar a Bitcoin hacia un nuevo máximo histórico. El entorno macroeconómico sigue siendo una pieza clave para entender el comportamiento del precio de Bitcoin. Recientes declaraciones de miembros de la Reserva Federal han dejado entrever la posibilidad de mantener las tasas sin cambios o incluso recortarlas a finales del año, en un intento de evitar una desaceleración económica más aguda. ¿Qué puede provocar esto? Una política monetaria más laxa tiende a beneficiar activos de riesgo como BTC, ya que el dinero barato busca refugios con mayor rendimiento. El dólar podría perder fuerza, elevando el atractivo de Bitcoin como reserva de valor alternativa. 3. Inversores institucionales podrían buscar cobertura contra la inflación y la incertidumbre política apostando por criptoactivos. Algunos modelos técnicos proyectan que, de mantenerse este escenario, Bitcoin podría romper el nivel de los $90.000 en el mediano plazo. BNB y PP lideran las ganancias del día. BTC se mantiene estable. El mercado de altcoins ha vuelto a tomar protagonismo. Binance Coin, BNB, ha mostrado un fuerte repunte en las últimas horas, impulsado por un aumento en el volumen de transacciones dentro de su ecosistema, y rumores de una futura quema masiva de tokens. BNB se consolida como el token de utilidad líder, con un sólido respaldo de adopción real. Por otro lado, PP, el token meme que se ha convertido en sensación, no solo ha subido en términos porcentuales, sino que ha duplicado su volumen de operaciones en 48 horas. Esto refleja que, en plena fase de consolidación de BTC, los inversores están buscando altcoins de alta volatilidad para obtener ganancias rápidas. Mientras tanto, Bitcoin se mantiene firme por encima de los $84.000, lo cual es técnicamente alcista. Esta consolidación sana puede ser la base para un nuevo impulso alcista, especialmente si los ETF en Asia comienzan a generar flujo de entrada. Ahora vamos con el análisis técnico. Bitcoin, BTC, actualmente cotiza en $84.698, mostrando una ligera subida del 1,35%.
Ethereum, ETH, se encuentra en $1.618, con un incremento del 2,75%. Solana, Sol, opera a $129,17, subiendo un 5,05%. XRP, alcanza los $2,15, con un aumento del 5,39%. PP, cotiza en 671.779 mostrando una subida del 5,57%. El mercado cripto muestra señales de fortaleza, con desarrollos regulatorios positivos en Asia y políticas económicas en Estados Unidos que podrían beneficiar al sector. Es un momento clave para estar atentos a las oportunidades que se presenten, como un megalodón. En un mundo donde el pulso financiero global se decide en las sombras de decisiones geopolíticas y movimientos regulatorios, cada avance como el de Hong Kong con los ETFs al contado o la postura económica de Trump en Estados Unidos, no son hechos aislados, sino fichas estratégicas en un tablero mucho más amplio. Que estamos en una fase de transición hacia una era de adopción masiva, pero también de mayor vigilancia, control e intentos de captura institucional del ecosistema cripto. Bitcoin se consolida por encima de los 84.000K, pero no olvidemos, la calma puede ser solo la antesala de una tormenta regulatoria o un nuevo estallido alcista. Diversificación inteligente, no pongas todos tus satoshis en una sola cadena. Altcoins como Pepe o BNB pueden tener ciclos explosivos, pero Bitcoin sigue siendo el eje estratégico. 2. Seguimiento macro. Mantente atento a decisiones como las de la Fed o movimientos en Asia, que pueden mover el mercado más que un simple anuncio de proyecto. Gestión del riesgo. Nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder. Usa herramientas como Trading Bots con control de stop loss. Pionex y Bybit ofrecen soluciones efectivas. Educación continua. La mejor inversión siempre será en ti mismo. Este canal está para ayudarte, pero la verdadera estrategia comienza con tu propia preparación mental y financiera. Y sobre todo, en momentos donde todo parece subir, mantén la cabeza fría. Y cuando todo parezca derrumbarse, mantén la mirada firme. Los ciclos vienen y van, pero los estrategas que resisten, evolucionan y vencen. Desde las profundidades del criptoespacio, esto fue Satoshi Manía Cripto. Suscríbete y activa la campana para no perderte las últimas noticias. Nos vemos en la Resistencia Cripto y en el próximo análisis, Satoshi Maníaco.